Anemias. Definición. Se define la anemia como una disminución de la concentración de la hemoglobina en la sangre y constituye una de las principales causas de consulta médica, sobre todo en el primer nivel de atención. Tiene una elevada incidencia, ¿sí? Sigue siendo un problema de salud hace años y es un signo más que una enfermedad. La idea es que el médico busque por qué tiene anemia. Aparece en el curso un número muy elevado de diferentes enfermedades y eso hace que diferentes especialidades terminen abordando lo que es la anemia. Límites o lo que se considera normal de la hemoglobina, lo pauta la Organización Mundial de la Salud, claramente está, de acuerdo a la edad y sexo, termina siendo la clasificación hasta hoy vigente, pero cada vez más se trata de como unificar el valor a hombres y mujeres, considerando a la mujer con un mayor riesgo de tener anemia por el propio periodo menstrual en la edad reproductiva. La concentración, además de la hemoglobina, como es una concentración que es gramos en un fluido, o sea que va a ser la sangre, gramos es de la hemoglobina, decilitro, varía de acuerdo a diferentes situaciones, incluso fisiológicas, como en el embarazo, donde el valor disminuye y eso es normal, pero también, por ejemplo, en la altitud, los pacientes las personas que viven en, por ejemplo, Perú, tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor masa eritrocitaria, mayor cantidad de hemoglobina, y eso para sus condiciones es normal. Clásicamente se dice que los hombres tienen anemia cuando tienen menos de 13 gramos de cilitro, mujeres menos de 12 y en estadio, en lo que es el embarazo, menos de 11. Pero, ¿qué es importante o qué me gustaría que se llevara el técnico de hemoterapia? Es que la realidad es que una de las cosas que el médico va a ir a evaluar es la severidad. Y cuando esa anemia es extremadamente severa, el técnico de hemoterapia participa con el abordaje de ese capital venoso para darle sangre desplasmatizada. Pero véase bien, es cuando la anemia es extremadamente severa o no existe otro recurso disponible para utilizar. Es una terapia especializada la que ustedes van a aplicar. Entonces, el médico clínico lo que va a hacer es valorar cómo está el paciente, cómo está tolerando eso, entenderán que es subjetivo, de acuerdo al juicio clínico que muchas veces se dice, pero bueno, es básicamente ver cómo está tolerando esa anemia y los mecanismos que el propio paciente está poniendo en juego para tolerar esa hipoxia, esa falta de oxígeno, porque ustedes recordarán que la función principal del glóbulo rojo era el transporte de gases, y entonces si el glóbulo rojo no tiene una hemoglobina adecuada, no puede transportar los gases y principalmente el oxígeno vital para vivir, el paciente entra en un estado de hipoxia. Y ese estado de hipoxia le puede matar, ¿sí? Y los mecanismos de compensación que vamos a ver, que empiezan a jugar, bueno, son muy necesarios evaluarlos para ver cómo está tolerando, esa es la palabra que se utiliza, tolerar esa anemia. Los valores que se definen, bueno, uno simplemente, si mira el hemograma, dice que es leve cuando tiene una masa que baja a 10, una hemoglobina que baja a 10, moderada, 7 a 10 y severa. Y ahí ya de forma intuitiva, ustedes dirán, bueno, cuando es severa, cuando está por debajo de 6, 7, ojo que el paciente puede no estar generando mecanismos de compensación y necesitar sangre plasmatizada. ¿Y en qué depende la puesta en marcha de los mecanismos de compensación? Bueno, básicamente del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo se tiene que adaptar a esta situación, a esta nueva situación de estrés, de falta de oxígeno, ¿está? Y una de las primeras cosas que va a hacer es va a redistribuir. Dice, bueno, si no tengo para todo el cuerpo, voy a los órganos vitales, con los que necesito vivir. ¿Cuáles van a ser? Bueno, clásicamente se dice que es el corazón, los órganos nobles, ¿está? El cerebro, riñones, en fin, y otros. Por eso la piel es lo que se ve, que el paciente queda pálido.
¿tá? Por eso esa primera imagen. Después, otra cosa que empieza a hacer es que si el corazón no le falta oxígeno, no puede hacer, eso empieza como a luchar, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese aumento de ese gasto, aumento de esa frecuencia, empieza a ir como a una taquicardia que se llama, ¿no? Un galope más rápido. Y eso se puede básicamente pesquisar tomándole el pulso ahí como muestra radial o utilizar otras técnicas que el clínico vaya a valorar. Y bueno, y lo otro que va a pasar es que la médula ósea, esa fábrica, empieza a tratar de producir más, como en la medida que bueno, si hace falta, produzco, dice. Entonces, bueno, trata de aumentar esa producción, y ese es lo que se llama el aumento de la eritropoyesis, ¿no? Empieza a aumentar esa serie que falta, me falta, se sensa que falta y arranca a producir, 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 y una de las que sensa esa falta es a nivel del riñón, y el riñón lo que empieza es a producir más eritropoyetina, que es lo que dice ahí, EPO, y esa eritropoyetina estimula la médula y le empieza a dar, a dar, a dar para tratar de aumentar los glóbulos rojos. Y a un nivel más molecular, también la hemoglobina se adapta de alguna forma, o la célula se adapta y empieza a ceder, ¿tá? Más oxígeno, que es eso que muestra ahí con curva de disociación, que diferentes condiciones, ¿tá? Empieza a ceder, a tratar de decir, bueno, ¿tá? Libero más oxígeno porque lo necesito, porque tengo un medio más ácido, ¿tá? Por ejemplo, necesito pasar a esa situación y adaptarme a este estrés. Entonces, uno de los pilares, o una de las formas de clasificación clásica es que acuerda el tiempo, ¿tá? Y el cuadro de Darí. Las agudas, ¿tá? No tengo tiempo de compensación. Imagínense una situación grave, es un trauma, es un accidente. El paciente necesita ya una intervención, incluso puede necesitar block. Bueno, ahí es, el paciente puede tener un shock, que es un shock, es como un stop, como un shock, ¿tá? No sé cómo traducirlo. Eh, bueno, nada, el paciente pierde mucha sangre, ¿sí? Y no hay tiempo para mecanismos de compensación, y ahí seguramente necesite de su terapia, ustedes como técnico de hemoterapia, para que le vaya mejor. ¿Qué otras causas pueden ser? Bueno, las más crónicas, por ejemplo, las anemias ferropénicas. Ustedes me dirán cuál es más frecuente o qué se ve más. Bueno, depende de ustedes de dónde trabajen, depende de dónde vean, qué es lo que vean. Pero la realidad es que las dos son extremadamente frecuentes, que tanto accidentes de tránsito, ¿tá? Como por ejemplo las anemias ferropénicas, tan crónicas y a veces tampoco de alguna forma con menos ruido que lo que es las anemias agudas. Y ahí algunas clásicas imágenes de los que el clínico podría llegar a ver o preguntar, ¿tá? Que es la, ¿cómo se llama? La coloración pálida de piel y mucosa, la caída del pelo. Algunos describen que mayor ganas de comer hielo, las uñas estriadas, las lesiones acá ¿cómo se llama? De la comisura bucal, la colonitis, ¿sí? Esto acá, labio reseco, la realidad, olvídense de esa imagen, ¿tá? Pero básicamente esta, y después habría otras más, este, mucho menos frecuentes, que son dificultades para tragar. ¿Qué otra forma de clasificación encuentro? Bueno, las A regenerativas y regenerativas. ¿Qué significa eso? Bueno, la pregunta ¿es la médula la que está mal? ¿Es el órgano el que está mal? Esa es la pregunta. ¿Le falta los elementos para producir a la médula? ¿Le faltan los ladrillos, como muestra ahí? ¿Es una médula que le falta monedas al chanchito, no sé cómo le quieren poner? ¿Le falta los elementos principales? Y uno clásico ejemplo va a ser la ferropenia, que vamos a hablar en esta presentación. Le falta la materia prima, le falta el hierro. El hierro va a ser un constituyente principal de la hemoglobina, que la hemoglobina decíamos que es la proteína principal del glóbulo rojo. ¿Eso es lo que está pasando? O lo que está pasando es que hay un problema en la médula y no se puede, y no se puede, es la médula la que no puede funcionar. ¿Tá? O es un estado que es más bien inflamatorio, sistémico, del todo el cuerpo. No puedo yo utilizar los elementos y entonces la médula también se encuentra en ese estado y no se puede fabricar.
O, por otro lado, la médula sí puede fabricar. La médula está bien. Lo que está pasando es que cuando salen los productos, hay algo que lo está eliminando, que es lo que se llama la hemólisis, la disminución de la vía media del glóbulo rojo. La hemólisis se define con disminución de la vía media del glóbulo rojo, es decir, que es la disminución de la vida, o sea, hay algo que lo destruye. El glóbulo rojo a priori vive 120 días, hay algo que lo está destruyendo. ¿Qué lo está destruyendo? Esa es la pregunta. Muchas veces ese mecanismo es inmune, otras veces no, pero muchas veces es inmune. Entonces, esta presentación va a estar enfocada a hablar de ferropenia, hablar de inflamación y hablar de hemolisis. ¿Qué es la anemia ferropénica? Es la falta de hierro, y el hierro está en diferentes alimentos. Y uno clásico que la gente siempre recuerda es la carne. Está bien, está bien. Está en la carne. Está en la morcilla, está en la lenteja, pero también están otros productos como los cereales, en menor cantidad. Hay hierro mínico y no mínico, ustedes van a leer. Ese hierro, ¿por qué falta? ¿Qué está pasando? ¿Es un problema en la dieta? Bueno, clásicamente las personas dicen que les falta en la dieta, pero lo que el médico tiene que ir a buscar es la pérdida, no es la dieta tanto, es en la pérdida. Lo más frecuente es la pérdida, esa canilla abierta, que le pongo ahí, esa pérdida de sangre, que en algún lado hay que ir a buscar. ¿Y por qué quiere buscarlo? Porque una de las cosas más graves que puede estar pasando es que haya una enfermedad maligna como es el cáncer de colon, que es una de las enfermedades más frecuentes en nuestra población. Entonces, por gravedad, muchas veces el médico lo que va a hacer es actuar y priorizar esas entidades. No me lo puedo comer, es como lo clásico, ¿no? No se me puede escapar, ¿tá? Esa pérdida, esa canilla abierta, pero obviamente que también ir a preguntar si hay, por ejemplo, una restricción en la dieta, ¿no? Aquellos vegetarianos o aquellas o conductas que no toman alimentación, ¿tá? O de alguna forma que no tenga, por ejemplo, los recursos o haya alguna limitante en la dieta, que no pueda adquirir todos los elementos necesarios o que se consideran necesarios, ¿no? Y entre ellos decimos que el hierro es vital, así como otros metabolitos. Entonces, ¿qué es la anemia ferropénica? Es una anemia que se va a ir dando de forma progresiva. La anemia ferropénica también siendo una enfermedad crónica, ¿tá? Para que yo pueda decir que hay una afectación en la hemoglobina, que se pueda ver en el hemograma, bueno, eso pasó ya hace tiempo que viene perdiendo el hierro. Ese es el primer concepto que esté bueno que se lleve. Como decíamos, el hierro está dentro de la hemoglobina, ¿tá? Y en el microscopio uno puede ver que los glóbulos rojos van a estar más pálidos y van a ser más chiquitos, porque no tienen para formarse. Entonces el abordaje, cada vez más, se trata de buscar alternativas a la transfusión, ¿tá? Es muy común que uno piense, si tiene anemia, te transfundo. O no sé, o hay gente que piensa así. O se sigue pensando así, que toda anemia se corrige con transfusión. La realidad es que se trata de suplementar, hacer una terapia, lo más especializada a lo que le falta. Si le falta el hierro, tratar de aportarle hierro. Si le falta alguna otra cosa a la médula para poder fabricar bien sus glóbulos rojos, tratarle de dar eso que le falta. Entonces, a priori, el técnico de hemoterapia, la pregunta es, ¿en qué aporta acá? Bueno, muchas veces en algunos bancos de sangre tienen policlínicas donde se le administra hierro a los pacientes, como un hospital de día, ¿tá? Donde se le puede aportar el hierro, ¿tá? La realidad es que el concepto que ya vamos a ir trabajando es que se haga la transfusión no tanto para las anemias crónicas, sino más para las anemias de tipo más agudas, para donde el paciente no pudo generar mecanismo de compensación. ¿Cuál es la otra anemia? ¿Cuál es la otra causa de anemia más frecuente? La inflamación. O sea, que la médula o todo el sistema, todo el cuerpo no pueda utilizar esos metabolitos. Los tiene, los incorporó, los comió, los absorbió, tiene todas sus vitaminas, tiene el hierro, tiene todo, pero algo hace que no lo pueda utilizar, no puede utilizar los recursos. ¿Tá? Esa es la anemia inflamatoria.
¿tá? ¿Y qué se postula? ¿Cuál es la causa? Bueno, va a haber una hormona, como la estrella, como la vedette, como una de las que se postula, que es la epsidina, que es como la hormona reguladora, le ponen del hierro, para ser como más poético, ¿tá? Que lo que está tan elevada que todo ese mecanismo que ustedes van a leer, que el hierro se absorbe, pasa por el tubo digestivo, tienen transportadores a nivel celular. Todo ese mecanismo lo que va a hacer es bloquearlo. No permite la absorción, no permite utilizar el hierro de reserva, ¿tá? Y todo eso hace que el cuerpo no tenga el hierro necesario. ¿Y qué es lo que termina pasando muchas veces? Es que hay un patrón mixto. ¿Qué es un patrón mixto? Es que estas dos causas extremadamente frecuentes estén juntas, que esté tanto en un estado inflamatorio como un estado de ferropenia, que el paciente no tenga el hierro. ¿Tá? Eso es lo que se llama un patrón mixto. ¿Tá? Que ahí como muestra que es que el clínico va a ir a tratar de ir a pesquisar, entre otras cosas, con diferentes herramientas del laboratorio, por ejemplo, el metabolismo del hierro y otros. ¿Cuál es el tratamiento principal que hoy en día se trata de cada vez impulsar más? Es el uso de hidropoyetina subcutánea, ¿tá? Conocida, recontra conocida, hormona que está en el cuerpo, que puede ser recombinante y se puede dar como un fármaco subcutáneo, y eso lo que hace es estimula la producción de los glóbulos rojos con sus propias indicaciones y efectos adversos. ¿Qué otras anemias hay? ¿Qué otra cosa le puede pasar al cuerpo? Yo dije que íbamos a hablar de tres, pero esta va de ella. Estas son las anemias megaloblásticas. Son las anemias que el glóbulo rojo es más grande. Las principales causas son pacientes desalimentados, por ejemplo, los alcoholistas, o enfermedades no pesquisadas como el hipotiroidismo. ¿Tá? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, le falta otra vitamina, le falta la vitamina B12, ¿qué le falta? Le falta el ácido fólico, le faltan otros elementos necesarios para la formación de lo que es necesario para la formación de la hemoglobina. ¿Tá? Entonces, el glóbulo rojo está alterado, ¿tá? No lo puede formar. ¿Qué hay que hacerle? Darle las vitaminas necesarias. ¿Tá? A priori, ustedes no participarían, como técnicos o su terapia especializada, no participarían en el abordaje de estos pacientes, porque incluso estos pacientes tienen una anemia que es crónica, hace tiempo que la tiene, por eso llegaron a esta deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que promueve cada vez más la Organización Mundial de la Salud? Bueno, que haga como un manejo consciente de la sangre, ¿tá? Hay una alarma, de alguna forma decirlo, que cada vez hay más conciencia de que es sumamente variable las indicaciones de las transfusiones, que cada vez se sabe más que es una terapia que es poco dirigida, entonces puede tener riesgos adversos e inclusive potencialmente mortales, entonces hace que unificar los criterios sea muy difícil en diferentes clínicos, y se sabe que si el paciente necesita transfusiones, el paciente va a estar más tiempo internado, si pienso en el paciente internado, ¿no? Este, Favorece la estancia hospitalaria y eso todavía conlleva también costos en el sistema de salud. Quiere decir que el objetivo es cómo podemos hacer una medicina más adecuada, más eficiente, ¿sí? Bueno, el programa que promueve la Organización de Salud es pensar en tres grandes hitos, tres grandes pilares, ¿tá? Y sobre todo esos tres grandes hitos lo pone en el escenario de una cirugía. Cada vez más se trata de llevar a otras situaciones, pero lo que está más laudado es en la cirugía. Y hay un primer pilar que dice es optimice el volumen sanguíneo, optimice de alguna forma la anemia, trate la anemia, busque la causa. Si le falta vitamina, dele vitamina. Si le falta hierro, haga una terapia especializada. Es decir, a conciencia de lo que le falta y no un aportar sangre por aportar sangre. Por otro lado, cuando el paciente va a block, es minimice la hemorragia, utilice medidas hemostáticas, varias, ¿tá?
Y después finalmente en el postoperatorio es lo mismo, optimice que el paciente se sienta lo mejor posible, optimice la tolerancia a la anemia, utilice herramientas para que ese cuerpo que fue a ese hito, a ese shock, a ese estado, a esa cirugía, a ese riesgo, a ese aumento de sangrado, lo tolere mejor. Anemias hemolíticas, el otro tema que abordamos en esta presentación. Porque sucede, el glóbulo rojo se rompe. Si se rompe, ¿qué va a liberar? Lo que está dentro. ¿Qué es lo que estaba dentro principalmente? La hemoglobina. La hemoglobina se va a disociar, va a tener un hierro y va a tener las globinas que la formaban. Y va a tener un anillo, y ese anillo que estaba conteniendo al hierro se va a degradar. Y eso que se degradó me va a dar el color amarillo, que es el color clásico que se describe como ictericia. ¿Está? Color amarillento de piel y mucosas cuando es universal. Y este fenómeno, como todo lo que acabamos de ver, puede afectar a niños y adultos. Y los técnicos de nemoterapia trabajan, ¿tá? También con los niños y puede pasar que haya enfermedades hemolíticas en el recién nacido. Vean que desde el tubo, cuando le llegan al laboratorio, ya pueden ver la hemólisis en ese plasma que está ictérico, que no era de ese color amarillo, ambarino descrito, es un color diferente. ¿Tá? Y ustedes acá van a tener un rol protagónico en lo que es el diagnóstico y caracterización del mecanismo, fundamentalmente de cuál, de los mecanismos que son de tipo inmune, de que cuando la causa de que el glóbulo rojo se destruya sea inmune. Diferentes formas son declasificadas: congénitas adquiridas, el sitio de destrucción del glóbulo rojo, el mecanismo de compensación, de destrucción corpuscular y corpuscular, evolución agudas o crónicas e inmune, no inmune. El técnico en el laboratorio va a tratar de determinar si es de mecanismo inmune o no inmune. Si es de mecanismo inmune, siempre va a pensar en lo que es el sistema de las inmunoglobulinas, ¿tá? Con anticuerpos, sean auto o aloanticuerpos, así como también sistemas del complemento. ¿Qué técnica principal va a utilizar el técnico en hemoterapia? El test de Coombs, ¿tá? Que va a tratar de evidenciar que el mecanismo sea inmune. ¿Tá? Y va a dar dos grandes características que le van a ser importantes al médico que está afrontando la anemia hemolítica. Una, si el mecanismo es inmune, clásicamente se llama anemia hemolítica autoinmune, abreviada como AHAI. Una de las cosas que debe decir es a qué temperatura está ocurriendo esa hemólisis. ¿Sí? Trabajar a diferentes temperaturas. Es una de las características que ustedes van a describir de el sistema inmune. Es decir, esa hemoglobina, a qué reacción, a qué temperatura tiene una mayor reacción. Eso guía el tratamiento, orienta a la etiología. Y por otra parte, ¿qué es lo que está participando? ¿Es una hemoglobina? ¿Es el complemento? ¿Qué es lo que puedo yo pesquisar? Hay una imagen de una tarjeta de ISCUM. Los glóbulos rojos sensibilizados, por ejemplo, con anticuerpos calientes, son destruidos en el vaso y en la médula ósea. Y ahí vean que eso es lo que se llama una hemólisis extravascular. Cuando los glóbulos rojos son sensibilizados por anticuerpos fríos, usualmente lo que más fijan son complementos. Estas son generalidades y son hemolizados principalmente en el sistema vascular o fagocítico en el hígado. Eso es un error. Sí, bueno, está bien, pero pensé que íbamos a hablar más de la hemólisis intravascular que se las pongo más al final. Disculpen. Reitero, los glóbulos rojos son sintetizados por anticuerpos calientes, son distribuidos por el vaso, y cuando la hemólisis intraocular, los glóbulos rojos son sintetizados por anticuerpos fríos, reacción de complemento, se de complemento, y son hemolizados principalmente en el sistema vascular o fagocitados en el hígado. Recuerden siempre que es muy importante que digan la temperatura en la que se da la hemólisis y el tipo de hemoglobina. A veces está guiado al principio por el clínico que les orienta y a veces, muchas veces es el propio técnico que ya de alguna forma se adelanta a la sospecha y ya toma las precauciones para poder trabajar y dar respuesta a estas dos incógnitas.
Temperatura entonces, calientes, frías y bifásicas. ¿Cuál es la más frecuente? La caliente, esa llamarada, ¿tá? Que cuando hablamos de caliente, ¿qué significa? Temperatura corporal, 37 grados. Es la más frecuente y que uno pensaría, ¿qué es lo que el médico cuando ve esa información, qué es lo que piensa? Bueno, que puede ser, por ejemplo, enfermedades del sistema inmune, como por ejemplo el lupus, entre otras, neoplasias hematológicas. Orienta, quiere decir que la temperatura orienta a qué está pasando, cuál es la causa de esa hemólisis, que es un estado grave, que si no se atiende, el paciente muere. ¿Está? Aneolítica fría, que produce a bajas temperaturas. Y la extremadamente rara es la bifásica. Otro lado son las anemias que son aloinmunes. ¿Qué quiere decir? Que no es un autoanticuerpo, es un anticuerpo que vino de afuera. ¿Tá? Eso es aloinmune, vino de otra persona. ¿Qué grandes situaciones tenemos? Una, transfusión de sangre que sea biocompatible. Eso es un error que no debería de pasar, que el técnico está expuesto a ese error. Ojo, puede pasar que si uno comete un error, por eso hay que tener mucha precaución, genere esto y el paciente tenga una hemólisis ocasionada por un error de, por ejemplo, identificación. Transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta recién nacido y otra situación es el trasplante alogénico. Esto es lo que acabamos de nombrar, una reacción hemolítica transfusional, ¿tá? Que puede ser inmediata o más tardía, por esa compatibilidad que no es exacta. Recuerden siempre que uno se pesquisa, ustedes van a estudiar algunos antígenos eritrocitarios, no estudian todos los sistemas involucrados que están allí, todos esos antígenos, toda esa información en la sangre que sea extremadamente compatible con el donante. Sí tratan de que sea una terapia que ayude, que una terapia que no genere, o por lo menos que genere el menor daño posible, y van a trabajar ustedes con diferentes técnicas, ¿tá? Que entre otras cosas van a tratar de decir que es compatible, que por lo menos no le va a generar tanto daño, o, no, o lo que yo me quiero evitar, una de las complicaciones principales, es la hemólisis, que no le destruya, que no le haga más daño del que yo le quería aportar. La hemólisis transfusional inmediata es la complicación más temible porque el paciente destruye en el mismo momento todo lo que se le pasó y esa puede ser por la incompatibilidad vecina que es por, como decía, por lo más frecuente es un error en la identificación. Puntos claves, la anemia se define por la disminución del valor de hemoglobina de acuerdo a la edad del sexo, es causa de múltiples enfermedades, tanto benignas como malignas. La anemia ferropénica y la anemia inflamatoria tienen una elevada prevalencia. Existen diferentes formas de clasificarla, curso agudo, ¿tá? Por ejemplo, en un sangrado suelen requerir transfusión. Y las anemias crónicas permiten que el paciente ponga en marcha mecanismos de compensación frente a la hipoxia. La anemia hemolítica, situación grave, se define por la disminución de la vida media del eritrocito en menos de 120 días y son de diferentes causas. Cuando es de mecanismo inmune, es una condición clínica en la que diferentes anticuerpos, por ejemplo IgG e IgE, predominantemente, se unen a la superficie del glóbulo rojo e inician su destrucción mediante la activación de la vía del complemento o el sistema retículo endotelial. La hemólisis es mediada por autoanticuerpos y acompaña patologías hematológicas, autoinmunes e infecciosas. El técnico de hemoterapia debe proceder rápidamente a realizar técnicas de inmunomatología, hacer el soporte, si es necesario, transfusional, y confirmar y dar como características, como decíamos hoy, de temperatura, rango térmico y la clase, el mecanismo inmune que está causando la hemorragia. Fin. Gracias.